una bendición tenerle aquí, hermana Pisuto, un abrazo desde Nueva York y esperamos la bendición de Jehová esté con usted y con su familia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Qué placer. Contento de que esté con nosotros. Y yo sé que el público está muy feliz de poderle tener aquí con nosotros y esperamos que esta entrevista sea de mucha bendición para cada uno, no solamente de las damas, sino también de los caballeros que hoy están presentes. Y precisamente usted nos va a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Después de esta maravillosa matutina que usted ha escrito y que miles de personas se han beneficiado con su lectura, queremos hacerle la pregunta, ¿qué la motivó a usted a escribir esta maravillosa matutina? Hola, matutina. Ok. Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Toda la vida me gustó escribir. Y como por 2 o 3 años con mi grupo de oración nos juntamos y yo les decía a mis amigas, tengo un grupo de mujeres que nos juntamos los martes en mi casa y yo les decía, ay chicas, yo soy escritora, quiero escribir, oremos para que Dios me dé una oportunidad. Y empecé a escribir el boceto del libro sin saber si iba a ser aceptado o no. Contacté a una casa publicadora en Sudamérica, la Casa Publicadora Sudamericana, y les di el boceto y fue una bendición enorme. Yo me hubiese alcanzado con que me publicasen solo en Argentina, pero sentí que Dios me estaba invitando a soñar más grande, como cuando nuestras abuelas nos compraban zapatos más grandes para cuando creciéramos. Y claro, y entonces el libro, bueno, fue increíble, fue publicado en Sudamérica, fue publicado en Estados Unidos, fue publicado en México, fue traducido y me dio la oportunidad de tener charlas maravillosas con mujeres de todas partes del mundo y me recordó y me continúa recordando que cuando Dios pone un sueño en nuestro corazón, que lo hace a propósito y que es a través de esos sueños que podemos servir más y mejor. Amén, amén. Y usted ahora está escribiendo un nuevo libro. Sí, es correcto. Terminé de escribir un nuevo libro, se llama Conéctate y tiene que ver con aprender a desbloquear la inteligencia emocional para poder escuchar la voz de Dios con mayor claridad y va a ser publicado por IADPA, la casa publicadora que está ahí en Miami, en Estados Unidos. Es probable que salga en mayo, o sea, el mes que viene va a estar disponible el libro. Bueno, pues vamos a estar pendientes porque ya la conocemos como muy buena escritora y uno quiere seguir leyendo más acerca de escritores como usted. Así es, ¿verdad? Porque ha sido de mucha bendición. Y en este libro, Vanessa, usted menciona que para discernir la voz de Dios no basta solo con leer la Biblia y orar, aunque sabemos que esto es fundamental, como cristianos diariamente debemos pues orar y leer la Biblia. ¿Cuál es el ingrediente que falta según usted? Claro, sí, gracias Arleni. Este libro está basado en la idea de que aunque leer la Biblia, por supuesto, es súper importante y por supuesto que es súper importante orar, que lo que nos hace falta, o por lo que yo me di cuenta en mi propia vida y en mi propia historia, que a veces no reconocía la voz de Dios por una falta de inteligencia emocional, porque la voz de Dios sonaba de una manera diferente a lo que yo había pensado que tenía que sonar. Entonces me puse a pensar, uy, ¿y si no reconozco la voz de Dios porque es más dulce, más amable de lo que yo creo? O si no reconozco la voz de Dios porque es más común de lo que yo creo, como le pasó a Samuel, escuchando la voz de Dios por primera vez y pensando, esto es demasiado común, no tiene efectos especiales. Y entonces me puse a investigar del tema y me resultó tan interesante que terminé escribiendo un libro, pero sí, el factor principal que cubrimos, del que tratamos en este libro, es cómo desarrollar la inteligencia emocional para reconocer la voz de Dios a cada día. Amén, amén. Wow. Tremendo. Hemos descubierto algo interesantísimo, mi querida Vanessa, porque muchas veces pensamos que solamente con orar y estudiar la Biblia es suficiente, pero qué bueno que añadimos este ingrediente tan importante, la inteligencia emocional. Ojalá que sea de bendición para cada uno lo que estamos escuchando esto en esta hora. Tenemos una tercera
parte o una tercera pregunta que queremos que usted nos dé respuesta, y es de las características de la voz de Dios que mencionas en el libro, ¿cuáles usted destacaría como clave para distinguir lo que proviene de Él y lo que no? Qué buena pregunta, gracias Miguelina. Sí, qué buena pregunta. Para mí, una de las cosas más importantes es reconocer que la voz de Dios refleja su carácter. Y como cuando hablamos de oír la voz de Dios, generalmente nos referimos a un pensamiento inspirado, una voz interna, ¿verdad? Hay gente que sí oye la voz de Dios de manera audible, a mí nunca me sucedió eso, pero la mayoría de nosotros tenemos un pensamiento inspirado que tiene nuestra propia voz, porque sería un poco raro como escuchar la voz de otra persona dentro de nuestra cabeza. Ahora, como muchos de nosotros hemos internalizado un diálogo crítico, Miguelina, como nos decimos cosas a nosotras mismas y nosotros mismos que no le diríamos a nadie, nos decimos, eres una necia, nada te sale bien, es demasiado tarde, estás corta, estás fea, todo este tipo de cosas. Y como la voz, una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, si no tenemos cuidado, podemos creer que la voz del crítico interior es la voz de Dios. Entonces, cuando más necesitamos ayuda y cuando más necesitamos la verdad de Dios, capaz que a veces no nos acercamos a Él porque pensamos que nos va a hacer bullying, que nos va a tratar como nos trataba aquella persona de la escuela secundaria que se burlaba de nosotros. Entonces, una de las características más importantes que destaco en este libro es que la voz de Dios no es cruel. Dios no hace bullying. La voz de Dios nos dice la verdad porque necesitamos oír la verdad, claramente, pero siempre apuntando a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y te doy un ejemplo, Miguelina, de la noche en la que Jesús fue llevado preso. Tenemos 2 discípulos que lo traicionan. Lo traiciona Judas y lo traiciona Pedro, de maneras diferentes, pero Jesús es traicionado. Ahora quiero que pienses en las voces que escuchan estos discípulos, porque los 2 se equivocaron, pero uno está acostumbrado a escuchar la voz del crítico interior y se da por vencido. Otro escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, te equivocaste, Pedro, pero aquí está Jesús. Mirá la esperanza. Entonces, una de las claves es saber que Dios no hace bullying, y otra de las claves es un principio que nos enseñó Jesús, que es que al árbol lo reconocemos por los frutos. Entonces, si lo que estás escuchando hace que sientas que ya no eres hija de Dios, o hace que sientas que ya no hay esperanza, cualquier cosa que te desconecte de Dios, no viene de Él. Dios nos dice la verdad, pero nos la dice de una manera redentiva y siempre sin hacer bullying. Así que para mí esa es una de las características principales que tenemos que aprender para reconocer una voz de la otra. Amén, amén. Wow, qué interesante. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero bastante, sí, mucho, ¿verdad, Vanessa? Qué interesante saber todo esto, porque hay muchas teorías de cuando Dios habla, mucha gente se imagina cosas, y es bueno poner los pies sobre la tierra y saber que Dios nos habla. Y de ahí viene la pregunta número 4, porque a lo largo del libro afirmas que Dios nos habla cada día y de muchas maneras, como usted estaba diciendo en su comentario, que tal vez usted no ha escuchado directamente la voz de Dios, porque de esa manera Dios no le ha hablado, pero tiene otras maneras de hablar. Es posible que Dios lo haga no solamente a través de las emociones, como estamos acostumbrados a escuchar que Dios habla a través de nuestras emociones, sino que también mediante sensaciones físicas como un nudo en el estómago o dolor de cabeza, tensión muscular. ¿Puede compartir alguna experiencia personal de...? Sí, Jana, gracias. Yo estoy pronunciando tu nombre con acento súper argentino, perdóname, acabo de pensarlo, perdón. Absolutamente. Una de las cosas súper interesantes, en uno de los capítulos del libro, hablamos de cómo el cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es uno de los espacios donde sentimos la presencia de Dios y uno de los espacios a los que le tenemos que prestar atención. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esta idea de que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo porque hemos malinterpretado algunos de los pasajes del apóstol Pablo, que lo explico bien en el libro, pero no voy a entrar en detalle en eso. Pero lo que sí quiero decir es que muchas veces esperamos que Dios se manifieste de una manera supernatural
cuando nos está diciendo a través de una sensación en el estómago un mensaje súper importante, como por ejemplo, ojo con aquella persona que no es de confianza. O nos da una sensación que dice, esta persona necesita ayuda. Uso la historia en el libro, cuento un par de historias, pero también uso la historia del profeta Balaam como una alegoría, pensando, el profeta va en la asna a hacer algo que no debería estar haciendo, que es a intentar vender su don por dinero, lo cual está mal. Y de camino allí, la asna, que ve algo que el profeta no veía, le habla. Y el profeta, en su ceguera, su codicia, azota la asna sin cesar. Y yo digo, ¿y si resulta que podemos mirar esto de una manera como alegórica y pensar que esa asna es nuestro cuerpo y que a veces Dios nos está comunicando, cariño, necesitas más descanso? Amor, hace falta que bebas más agua. Y nosotros esperamos que Dios se comunique de una manera supernatural y azotamos esa asna sin piedad, porque pensamos que lo único que importa es lo que producimos y no quién somos. Y Dios nos dice, hola, a través de sensaciones corporales. Entonces, en uno de los capítulos hablamos de eso, de integrar, junto con la Biblia, junto con orar, junto con un montón de cosas, ¿verdad? Pero de integrar al cuerpo y respetarlo realmente como el templo del Espíritu Santo, como un espacio en el que Dios se comunica y se manifiesta. Wow, tremendo, tremendo. Pizzuto, y usted ha dicho algo que me ha impresionado, lo que Dios está más interesado no en lo que producimos, sino en lo que nosotros somos, para decirlo a sus propias palabras. Y qué bueno, hay mucho de cierto en todo lo que usted nos está diciendo, y uno como hombre también ya ahorita dijo, wow, me está diciendo a mí esto, lo otro, porque a veces Dios me habla a través de mi esposa, me habla a través de, y uno vive, ¿verdad?, azotando, como lo hacía Balaam cuando azotaba a este pobre animalito que Dios lo está usando como instrumento. Contento de poder escucharle y esperamos que usted pueda darnos otra entrevista. Todavía no hemos terminado esta y ya estamos invitando a la gente. Claro que sí, por pena, será un placer. Ay, sí, ay, sí. Entonces, a lo largo del libro, usted ha estado afirmando todas estas verdades y nos gustaría hacerle esta otra pregunta, querida Pizzuto. En el título, en el último capítulo, habla sobre la ley del hielo. Sí. Entonces, eso es interesante. Y el bypass espiritual, eso suena a una intervención quirúrgica. ¿Cómo afectan estas actitudes nuestra conexión? Muy bueno, muchas gracias. Sí, empecemos con la ley de hielo. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las cuales decimos algo o hacemos algo que molesta a una persona y nos impone la ley de hielo, aquello de hablarle a la mano porque no te estoy escuchando, ¿verdad? Lamentablemente, o tal vez no lamentablemente, pero habrá momentos en nuestra vida espiritual en los que no vamos a ver la voz de Dios. No porque hayamos hecho algo mal, sino porque sencillamente hay etapas de silencio. Ahora, si nosotros pensamos que Dios es un ser cruel y emocionalmente abusivo, que va a poner la mano allí y nos va a decir, no te escucho, no te escucho, entonces los momentos de silencio, que ya de por sí pueden ser bastante demandantes a nivel emocional, van a venir cargados de toda una dosis como de culpa, de que hice mal. Obviamente que si pecamos debemos confesar, no estoy negando nada de eso. Pero lo que sí veo en la Biblia es que hay historias de personas que cometen graves errores y Dios no deja de hablarles. Pensemos en Caín y Abel y lo que sucede después del primer homicidio de la historia. Dios se acerca para charlar. Pensemos en los errores que cometieron Abraham y Sara y Dios se acerca para charlar. Entonces, esta idea de que el silencio de Dios es un castigo por desobediencia puede generarnos muchísimo dolor en momentos donde realmente necesitamos oír la voz de Dios y no la escuchamos por cualquier razón, como le pasó a Job. Entonces vienen los amigos de Job y le dicen, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y generamos muchísimo más dolor. Insisto, si sabemos que nos equivocamos en algo, digamos perdón. Pero también sepamos que hay capítulos y periodos de la vida donde Dios no vamos a escuchar su voz porque la vida es compleja. Y eso no quiere decir que Dios no nos ame,
no quiere decir que sea nuestra culpa. Dios a veces se sienta a nuestro lado y comparte el silencio. Y si aprendemos a mirar esos momentos de silencio, sabiendo que la presencia y el amor de Dios no se han ido, entonces los podemos tramitar como más fácil, ¿no? No van a ser sencillos, pero van a ser menos dolorosos. Y la segunda era el bypass espiritual. Gracias, Arlene. El bypass espiritual tiene que ver con que algunas veces queremos evitar hacer el trabajo que nos toca y como espiritualizar una situación para no hacer nuestra tarea. Entonces oramos y le pedimos a Dios que nos muestre, no porque estamos realmente sometiéndonos a su voluntad, lo cual está bien, sino porque queremos ahorrarnos el trabajo de conocernos a nosotros mismos o de hacer la parte que nos toca. Por ejemplo, si yo quisiera un trabajo nuevo, la parte que me toca sería considerar qué tipos de trabajo puedo hacer, considerar cómo actualizar mi currículum, considerar con quién puedo charlar para hacer networking, y obviamente que voy a orar y voy a tratar de escuchar la voz de Dios, pero no niega que yo haga mi parte. Cuando bypassamos eso, decimos, bueno, yo voy a orar para que Dios me diga qué es lo que quiere para mi vida, y nunca me voy a sentar a charlar con mis amigos para que me digan cuáles son las habilidades que creen que tengo o qué tipo de trabajo me iría bien. Entonces, esto Pastor Pena, de hacer nuestra parte, como cuando Jesús viene a resucitar a Lázaro y les hace que quiten la piedra, la parte humana y la parte divina, juntas sin bypassear nuestro trabajo. ¿Qué? No, pastor, ese término, por eso era que estaba tan pendiente. Yo no esperaba que usted termine, lo enfocara de esa manera. Me había ido por otro lado, pero mire. No, pero ¿qué creyó que iba a decir? Me interesa. Por ahí me da una idea para otro libro. Tremendo. Sí, bueno, de verdad, pastor, usted. Adelante, Arlene. No, como usted en principio había mencionado y lo relacionó inmediatamente pues con la cirugía, el bypass. Yo justamente también estaba tan pendiente, Vanessa, que cuando lo mencionaste no quería que dejaras esa parte de mencionar, pero la verdad que no lo enfoqué, de verdad me enfoqué en esa parte muy, muy interesante, de verdad que es el libro está sumamente cargado de mucho, con el poco tiempo que tenemos para explicar lo que has escrito. De verdad quisiéramos tener la oportunidad de poder completar, de poder leer el libro completo, Vanessa. ¿Y dónde podríamos conseguirlo, este libro? Claro que sí, y cuando el libro esté, con mucho gusto vuelvo y charlamos un poquito más y pueden tener una copia de cortesía ustedes también. El libro va a ser publicado por IADPA, así que en la página web de IADPA también pueden conseguir información y acceso al libro a través de mis redes sociales, todas con mi nombre, Vanessa, con una S, Pizzuto con 2 Zetas. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en YouTube, y tengo una página como escritora también con el mismo nombre. Así que los que nos están escuchando, especialmente en la radio, ya han escuchado muy bien, y también en las redes sociales. Este libro muy pronto ya estará a la venta en IAPA, que es una de nuestras organizaciones que escribe, que bueno, que nosotros ya sabemos cómo conseguir también a través de, hay muchos portales a través de los cuales podemos comunicarnos con esta casa publicadora. Y pues estamos felicísimos, licenciada Pizzuto, de que usted esté con nosotros en este día. Yo sé que hay muchas damas del público que quisieran tener la oportunidad de saludarla personalmente y de poder decir, hey, deme su autógrafo en esta matutina. Tanto la aprecian. Así que esperamos también poderla ver en algún futuro por aquí, por América. Y vamos a ver si podemos proyectar su dirección postal, su email. No sé si lo tenemos escrito para proyectarlo en la pantalla y así saber nuestro público pueda, o repetimos de nuevo la información sobre cómo conseguir este libro. Usted nos dijo que podíamos directamente... Pueden ir directamente a la página de IADPA. Puedo después en los comentarios de YouTube poner abajo el link también, pero pueden ir directamente a la página
de IATPA, la librería de IATPA o las librerías locales. También pueden encontrar información sobre mi nuevo libro en Facebook, Vanessa Pizzuto, en Instagram también Vanessa Pizzuto y en mi propia página web que también es vanessapizzuto.org. Ok, entonces también Vanessa, por este mismo medio, si quisiéramos pues invitarle a una de nuestras iglesias a que esté o a tener alguna programación especial con usted, podremos hacerlo también a través de esta misma vía. Con todo gusto, sería un placer, absolutamente. Ok. Bueno, señores, hemos sido muy bendecidos esta mañana con la presencia desde Londres, ya ustedes saben, allá creo que ya tarde, con la presencia de esta escritora prolífica que Dios está utilizando para impactar la vida de miles de millones de personas, nuestra querida Vanessa Pizzuto. Un abrazo le damos a ustedes desde aquí y esperamos que el Señor siga bendiciéndole y esos escritos lleguen a cada corazón de tanta gente que lo necesita. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y su ministerio también. Amén. Amén.